a punto de escuchar un podcast patrocinado por la Fundación Caja Canarias y Gobierno de Canarias. Un programa de divulgación del patrimonio musical de Canarias. Visita nuestro archivo documental etnografiacanaria.com. Bienvenido a El Mentidero. Un saludo a espectadores y oyentes y muy bienvenidos a este mentidero de Etnografía Canaria, donde tenemos al control del sonido a Jonás García, control de imagen Jonathan Rodríguez. Hoy somos muy privilegiados porque tenemos con nosotros a don Antonio Díaz, presidente de la Asociación Cultural Tajaraste de Santa Cruz de Tenerife y, bueno, experimentado folclorista con muchas décadas a las espaldas de buen hacer, quien además ha sido testigo de diferentes etapas que ha ido cumpliendo nuestro folclore, principalmente la segunda mitad del siglo XX, lo que llamamos de XXI. Muy buenas, Antonio. Buenas tardes. Estamos muy felices de recibirte. Muchas gracias. La primera pregunta que tengo para ti va en la línea de que nos interesan particularmente tus primeras etapas en el folclore, especialmente la relacionada con coros y danzas, con la sección femenina, más tarde Aitami, y nos interesaría mucho saber cómo fue que el caldo de cultivo tan provechoso, oído además de tu propia voz. Bueno, sí, yo con 17 años me incorporé a la sección femenina porque en esa época yo vivía en el barrio de la Cruz del Señor y allí pues los chicos, la pandilla, todos nos reunimos en la plaza, como, ¿no?, que era lo lógico en esa época, y vinieron unas chicas de la sección femenina, de las monitoras estas, y nos ofrecieron que si nos gustaría aprender a bailar el folclore, y entonces te engatusaban con los viajes que se hacían, que habían concursos, y después íbamos a Madrid y tal y cual. Y claro, en esa época uno pensar ir a Madrid, que más bien éramos estudiantes, y yo en primer momento no había salido de aquí nunca. Bueno, pues nos incorporamos ahí y entramos de repente como 10 chicos. Jóvenes. No siguieron todos, pero sí, por lo menos 5 o 6. Hombre, desde luego, como mecanismo de captación, si nos vamos para Madrid a concursar, sí. Que está todo sí, bien. Claro, el tema era ese, ¿no? Porque yo del folclore, sí, yo soy del Ralejo, y en el Ralejo era un lugar donde en Navidades se vestían la gente de pastores, como decían, y hacían los temas esos en la iglesia y tal y cual. Y estaba también, me acuerdo, en esa época, una coral de la sección femenina del Ralejo, que ellos iban a Madrid y que incluso ganaron un primer premio allí nacional. Que esa coral pues tuvo mucho éxito en esa época. Y yo conocía a muchos componentes de esa coral y bueno, eso como que fue un acicate para... Yeah. Luego, pues la verdad que me gustó mucho el folclore, me gustó y me quedé Te llenó de entrada, ¿no? Sí, me quedé ya como ritmo de vida, vamos, hasta hoy. Luego hablaremos un poquito más de esos concursos porque tenemos muchas dudas y estoy seguro de que tú nos las puedes resolver. En estos primeros estadios estamos todavía en plena dictadura, o ya quizás acabando esta, la cual además era propensa a atender el folclore con diferentes fines que no vamos ahora a desgranar. ¿Alguna vez sintieron algún tipo de orientación en lo relativo al repertorio, a la danza, al repertorio, a la vestimenta, entendidas estas orientaciones dentro de una atmósfera ideológica que proponía una visión de una España muy monocromática, muy uniforme, cosa que más tarde pues ya podemos decir abiertamente que evidentemente es una España uniforme que nunca existió, ¿no? ¿Ustedes sintieron, repito, alguna orientación en lo relativo al repertorio o quizás
en la vestimenta. ¿Alguna vez les llegó algún mensaje en el que dijeron, oye, mejórame esto, que me cuadra más con esto otro? No, sinceramente a nosotros nunca se nos inculcó ningún tipo de política o de... Allí habían compañeras que hacían el servicio social y luego hacían juramentos como de la falange, pero a nosotros nunca nos inculcaron nada de Y luego a la hora de realizar los concursos ya en Madrid, que ahora me tienes que contar, por cierto, un poco cómo va todo eso, normalmente los premios eran repartidos dentro de una... a los grupos que seguían una estética concreta, o era variado en todas las regiones. No, era variado y entonces yo creo que ahí lo que se valoraba, aparte de las danzas, es el valor artístico en concreto del grupo, ¿no? Yo, cuando íbamos, que también nos quedamos para ver los demás grupos, cuando nos dejaban entrar en lo que decía el gallinero, yo recuerdo ver un grupo de Santander haciendo una danza se llama una danza cortesana, como que los chicos imitan bailando como si fueran unos caballos. Ya sé. Es una danza como medieval, ¿no? Sí. Y lo cantaban a coro y a mí me encantaba. Y otro grupo de Mallorca bailando el Parado de Valdemosa también con voces, como una coral detrás, bailando el baile, pero después detrás lleva una coral, que eso a mí me ponía los pelos de punta, la verdad. Me imagino esa coincidencia de elementos tan distintos y tan variopintos. Y luego están las jotas de Aragón, que sí, muy viriosas, muy tal. Están varios el folclore español, los grupos andaluces, pues el tema de las batas de cola. Y luego había un grupo de Ibiza, que era de gente mayor, que iban todos los pechos cargados de joyas. Y esos estaban siempre estaban custodiados por varios policías. Porque eran joyas de valor. Sí, eran joyas auténticas, conservadas, de maravilla. Hoy día yo he visto grupos de Ibiza ahora, pero que lo llevan, no son exactamente, no son joyas antiguas ni son reproducciones, vamos. Yeah. Y incluso ni son de oro. Y Antonio, ¿cómo era el sistema para concursar? Es decir, ¿había primero una fase regional y los que ganaban o la pasaban iban a la capital y ahí había más fases? ¿Había categorías? ¿Cómo iba esto? Sí, primero había una fase regional, provincial mejor, provincial, que se solía hacer en el Teatro Guimerá. Y ahí participaba un grupo de Tegueste, otro de La Punta, de Garachico había otro, el de La Rotava, el del Escobonal, todos los grupos que tenían relación con sesión femenina, el Santa Cruz, y luego había diferentes modalidades. Las danzas sencillas, que solamente admitían a 5 tocadores, 2 solistas, un hombre y una mujer, y 6 parejas de baile. Entonces no podían excederse de ese cupo. Por ejemplo, perdona, de Tenerife, en esta categoría, ¿a quién podría haber ido? Siempre salía la Rotava y nosotros, porque nos presentamos en las 2 modalidades. El de danza sencilla, y que las danzas sencillas las hacíamos con gente más novata del grupo, con más bien... aprendices. Sí, porque ya el grupo oficial ya te llevan la gente más... con más experiencia y mejores valores, a lo mejor artísticos, ¿no? Bailando. Claro, allí tenías que ir con lo máximo para... Claro. Y normalmente aquí, en las danzas sencillas, siempre quien pasaba por Tenerife era el grupo de La Rotava. Después tendríamos de las sencillas las danzas antiguas, que ahí participa La Gomera, con el baile del tambor, y el grupo La Palma, que con el sirinoque. Coros y danzas Nambró, que sí, creo que era, ¿no? Que también participaba como danzas antiguas y luego participaba como danzas sencillas con sus folías y sus otras cosas, ¿no? Y luego estaban los grupos mixtos, que eso es lo que llaman parranda, ¿no? Ya era con el grupo de baile y la parranda entera. Exactamente. ¿Cómo actuarían ustedes, por ejemplo, exactamente. hoy en ese formato? Muy curioso esto.
Nos interesa también particularmente en qué consistía el tejido del folclore en estas décadas. Que otras agrupaciones convivían con la sección femenina, posteriormente a Itami, qué tipo de actuaciones se programaban, si había baile de magos, si había encuentros de solistas, si por el contrario pues había algún tipo de por ejemplo, concurso, que es una cosa que ya no se estila tanto, y en este momento me consta que sí que se practicaba. Entonces, ¿cómo era qué tipo de actuaciones se Yo programaban? lo que recuerdo de actuaciones es ir a pueblos, a fiestas de los pueblos, y a ver algún acto folclórico o bien la elección de la reina de las fiestas y participar como sección femenina el grupo. Luego hubo un concurso que hizo el Cabildo, donde yo creo que duraron 3 meses, los grupos iban a actuar en diferentes zonas. Y normalmente eran en hoteles. Hubo en Bajamar, hubo en Los Silos, en la zona esa de Sibora. Sí, que hay también sí. turismo. En el Parque San Francisco del Puerto, ahí sí era. En el Guimerá también. Era como un circuito donde participaban los grupos que se habían anotado. Y al final dieron los premios. Ahí el jurado estaba el Fidio Alonso. Porque yo creo que los sabandeños estaban empezando en esa época. Estarían empezando, evidentemente. Y eso iban puntuando. Ahí participó Olga Ramos con el grupo de ella. Seven Sui. Sí. Éramos nosotros sección femenina. Varios grupos. Vincenni quizás. Vincenni, la agrupación Vincenni, ¿estaría ya por allí o todavía no? Esa era la África Alonso. No, pero esa no estaba. Sí estaba un grupo de San Andrés, donde estaba una cantadora muy famosa, Lita Franklin sería. Lita Franklin, que al final fueron los que ganaron. Sí. O sea, de todos los grupos que se presentaron, al final el primer premio fue el grupo de San Andrés. Curioso. Que ese grupo desapareció y era... Claro, yo creo que valoraban también la autenticidad, no sé. No solo quizás la puesta en escena de una manera ordenada y tal, sino también estaban buscando algo con un valor quizás más etnográfico. Sí, pues eso fue un concurso que hizo el Cabildo y que nunca más se repitió, pero era muy interesante. Quizás si te he entendido bien, este concurso está orientado también al turismo, a las zonas turísticas. Sí, claro. Entiendo. Normalmente lo hacían en sitios turísticos, pero también en el Parque San Francisco del Puerto, en el Teatro Guimerá, también para el público. Sí, era como una forma de potenciar un poco también el folclore, ¿no? Ya. Es muy interesante. Con la cuestión de poner el folclore en un punto en el que se ha observado, surge lo que Felipe Pedrell llamaba folclore de proyección. Aquí en Canarias siempre hay mucho debate, y suele ocurrir en todas las regiones, con qué es folclore y qué no es folclore. Ya sabemos que salen policías por todos lados con su opinión siempre. Pues bueno, esto es una cosa que la vive la gente muy intensamente y siempre se levantan ampollas, ¿no? El caso es que Felipe Pedrell lo tenía claro desde hace mucho tiempo y él hablaba de folclore de proyección, que es aquel que está orientado al medio escénico y que se construye para ser observado más que por otras cosas, y luego hablaba de un folclore genérico que es el más doméstico, más a puerta cerrada y demás, ¿no? El caso es que el folclore de proyección nos trae un debate y es el siguiente, y es que cuando ponemos algo en el centro para ser observado, corremos el riesgo de cambiarlo inevitablemente, ¿no? De adaptarlo y de adecuarlo. Entonces, más allá de este concurso que comentas, me parece interesantísimo. Por ejemplo, la radio y la televisión han supuesto un vehículo masivo para la difusión de la música y la danza de transmisión oral. ¿Crees que podemos hablar de cambios y de una adecuación de todo ese material para el medio y no al revés? Que no el medio se adaptara al folclore, sino que el folclore se adaptara al medio. Es una pregunta compleja, pero... Sí, bueno, yo creo que sí. O sea, la etnografía es una cosa y luego el pasar un grupo a un escenario es otra. Respetando en lo posible
sus orígenes, pero tienes que adecuarlo a lo que es un espectáculo, porque la gente va a ver un espectáculo, no va a ver... Un producto escénico, ¿vale? Exactamente, no va a ver el grupo segando en la huerta y cuando acaban, pues empezar a cantar o bailar, es otro estilo, es otra forma. En tu opinión, para tener salud y de alguna manera evitar debates estériles, simplemente habría que hacer una diferenciación de que una cosa se ha hecho para ser enseñada y la otra simplemente pues es el origen o el germen de la otra, pero tan sencillo como separar los dos eventos, separar las dos naturalezas y ya está, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Una manera de cerrar un debate que, como tú bien sabes, siempre está por ahí abierto, ¿no? Yo tuve una experiencia al principio de estar en sección femenina, o sea, las monitoras de sección femenina, Amelia Pastor y Ketty Cortés, que eran las principales, iban en los gestos que tenía sección femenina, con chofer y tal. Recuerdo ir al Escobonal, por la carretera antigua, ahí no había ni autopista ni había nada de nada, a recoger bailes, porque era un lugar que tenía mucha riqueza etnográfica. Y allí nos encontramos, me acuerdo, un señor, Don Polo lo llamaban, pero eran ya mayores, ya eran, bueno, más de 60 años, no sé qué podría tener, y la señora. Y claro, iba con nosotros también Don Néstor, que era el director de parranda de allí, de la sección femenina, y cogían la música, o hacía partituras musicales. Transcribía sobre la marcha. Sí. Y luego la pareja aquella de señores mayores te enseñaban pasos. Sí, mire, esto es la berlina del Escobonal. Ellos te hacían unos pasos. Pero luego, cuando llegaban a sección femenina, Amelia y Ketty la adecuaban al grupo, haciendo esos pasos, pero ella es lo que decía, aquí hacemos una rueda, aquí hacemos una fila, aquí nos cruzamos. Ya. Ellas son las que luego componían la danza, porque era imposible que con los pasos que te enseñaban los señores mayores. Ahí te enseñaban, como se dice ahora, un píxel, un trocito de la foto, y probablemente estas señoras pues reconstruían todo lo demás también. Sus licencias montaban artísticas. Lo que fuera la coreografía, ¿no? Claro. O sea que también mucho del material que hoy por hoy vemos encima del escenario, en cierto modo, pues no está exento de muchas licencias artísticas y creativas. Sí, claro, vamos. Tanto evidentemente musical, no era lo que bailaba el pueblo en el siglo pasado. O sea, o hace 2 siglos. Aún así, bueno, el material que se enseña tampoco es que provenga de la nada más absoluta, tiene un valor también etnográfico importante, ¿no? Sí, claro, siempre se respeta en lo clásico, lo que se veía, ¿no? Lo inicial, lo genuino, ¿no? Pero claro, trasladado ya a un escenario, a espectáculo. Otra visión, por proponer y por elucubrar, podría ser la que nos llega de algunos informantes, que además han sido atendidos por este mismo proyecto, que lo que aseveran es que siempre se ha tocado y se ha bailado bien, y que siempre ha existido una preocupación por las formas estéticas. Solo que estas eran diversas y muy asociadas al ambiente doméstico, etcétera, pero que nunca han cantado, con perdón de la licencia que me voy a tomar, nunca han cantado los sordos. Siempre la gente virtuosa era la destinada a bailar y a interpretar la música del folclore. ¿Tú qué opinas de esta manera de ver las cosas? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que tanto para bailar como para cantar tienes que tener unas condiciones. Todo el mundo no puede porque eso se lleva innato, ¿no? Hay gente que lo mama desde que nace, sobre todo para cantar, y hay gente que por mucho que lo intente, pues sí, canta pero en una reunión, pero no es para que la gente lo disfrute o es para que lo disfrute el que lo está cantando. Exactamente. Entonces yo creo que claro, que hay que tener una condición vocal para poder cantar y tener oído, tener estilo, que eso se aprende desde niño. Claro. ¿Sabes? En la conversación que tuvimos con José Manuel Ramos, que está en este mismo medio, invitamos a
a los oyentes y espectadores a que le echen un vistazo, que la van a encontrar muy interesante. Una de las muchísimas cosas que hablamos es que él comentaba que cuando el folclore se ha ido horizontalizando y convirtiéndose en un fenómeno tan masivo como lo es hoy, que hay, ¿cuántos grupos puede haber en Tenerife, Antonio? Pues, Sí, muchísimo. es un disparate, Más ¿no? de 30, yo creo. Sí, muchos más, yo pienso. Y que ahora es cuando el folclore se comporta de esa manera tan horizontal, pero que cuando él era niño y sus padres eran relativamente jóvenes, no era tan así. Él comenta que tenía la sensación de que eran los escogidos, ¿no? En este caso de la Punta del Hidalgo, pues los mejores laudistas y los mejores cantadores de 2 o 3 familias eran los que se encargaban en la fiesta o en Navidad, en la tanda de lo divino, lo que fuera, de poner música a todo. Así que quizás esa postura de que cuanto más atrás peor, en absoluto, quizás al contrario. No, yo creo que sí, que desde luego, o sea, siempre se buscaban los virtuosos para engrandecer el grupo, ¿no? O sea, no todo el mundo valía. Ya. O sea, se ha pasado siempre, pasó siempre femenina, y pasa en Aitami, pasa en cualquier sitio. En cualquier ¿no? sitio, sí. En tu opinión, este funcionamiento de que exista tanto y tanto grupo y de que haya tantos folcloristas, muchas veces algunos, pues, copiándose unos a otros, o no copiándose, vamos a utilizar una palabra más sana, nutriéndose unos de otros y influenciándose los unos a los otros, ¿crees que puede ser una sinergia en un momento dado con efectos negativos? Podría ser. Yo, por ejemplo, Tajaraste baila una isa que la aprendí yo hace 60 años, pero desde que empieza hasta que acaba, sin modificar nada. Esa isa, muchos grupos la han copiado, pero ya le añaden otras figuras, le añaden o le quitan otras, o hay pasos que lo hacen diferente, entonces ya no es lo mismo. O sea, no quiero decir que esa antigua sea mejor que la otra, pero que ahí te das cuenta que va evolucionando, depende de quien la interprete. La reproduzca, ¿no? Entonces, vamos, yo los bailes que aprendí en sesión femenina los he enseñado tal como los aprendí. Y no me gusta cuando veo que hacen cambios. Ya. Y bueno, a algún grupo se lo he dicho, porque bueno, tengo confianza con ellos, Claro. que han copiado el baile y después lo modifican. Digo, mira, si lo copias, hazlo como es, si no, invéntate otro O busca otro. o busca otro, sí. Porque entonces empieza a desvirtuarse y al final se pierde lo antiguo. Ya. Y aparecen cosas que no son. Ya. Quizás, a ver cómo expreso yo esto. Quizás depende también desde dónde se hagan esos cambios. Si tú los estás haciendo desde que no entiendes muy bien la versión más original o más antigua en este caso, y simplemente pues añades con desconocimiento, pues ahí estás metiendo una pata. Y otro paradigma podría ser, pues mira, yo sé exactamente cómo es esto y ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? O sea, quizás en los términos medios es donde está el problema, ¿no? Sí. Además nosotros tenemos la ISA, que la ISA sí se presta a hacer variaciones. O sea, a inventar cosas, a inventar pasos, a inventar figuras. Y se crea una amalgama de figuras, de pasos, de estilos, que entonces, depende del grupo que lo baile, es diferente una de otra. Ya las malagueñas, las folías, los tanganillos tienen como más una coreografía más firme, ¿no? Que ahí es más difícil ya añadir o quitar. Ya. Entonces se mantienen más como flexible, no tiene esa gran variación, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en una isa. Ya. Bueno, me gustaría que habláramos ahora de la Asociación Cultural Tajaraste, un poquito más, de una manera más exclusiva, digamos. Hablamos de un grupo con muchas décadas en su haber, si no recuerdo mal, con 5 álbumes publicados,
más o menos, ¿no? Sí, sí. Y cooperaciones a nivel nacional también. Con un rosario muy nutrido de espectáculos a sus espaldas y que además ha divulgado folclore tradicional en incontables regiones de España, Europa y el mundo. Además es una asociación que por suerte sigue en activo y que ostenta una de las puestas en escena más pulcras y cuidadas de nuestro archipiélago. ¿Cómo resumirías este viaje de medio siglo prácticamente, solo de Tajaraste sin contar a Itami? ¿Cómo resumirías todo este viaje, todo este periplo? Bueno, Tajaraste ha sido una gran experiencia en mi vida. Empezamos ya como formación procedentes de otro grupo, pero con los mismos componentes. Y no fue un inicio, sino fue una continuación, por así decirlo, ¿no? Y el grupo anterior, perdón, es el que he nombrado yo, ¿no? Sí, Aitami. Nosotros pertenecemos a la Casa de Venezuela, pero por problemas con la sociedad. Burocráticos y demás. Sí, nos decían que teníamos que hacernos socios y incluso tuve algunas discusiones con los directivos, porque por ser socio no quiere decir que pueda ser buen bailador. Ya. Y no me tengo yo que cargar a personas que no sirven, o que no saben tocar, o que no saben cantar, que no tienen oído. Entonces, siempre había ese gran problema, ¿no? Que ellos creían que por ser socios ya tenían derecho, ¿no? Entonces, digo, una cosa es que tú hagas aquí un grupo como actividad de la sociedad para que todo el que quiera venir, como si quieren ir a la piscina a nadar o si quieren venir aquí a... Cerámica. Exactamente. Entonces siempre hubo ese choque, ¿no? Ya. Y Tajaraste surge, entre otras cosas, como una desviación de esa manera de pensar también, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos ya por un problema que ya era imposible. Yeah. Entonces, un día decidimos irnos y nada, y seguimos nuestra actividad, pero tuvimos que cambiar el nombre, porque ya, aunque éramos la misma gente, ya no pertenecíamos a esa sociedad, ¿no? Tajaraste es un nombre estupendo también, suena perfectamente. Ese nombre nos lo sugirió el Fidi Alonso y la verdad que él nos acompañó una final de gente joven en que se celebró en Ceuta, en la que ganamos. Era un programa de televisión española donde había modalidades de canción popular, sí, de flamenco, de ballet clásico, de grupos folk, tuna y sección de grupos folclóricos. Santiago Melián fue ganador de gente joven. ¿Ah, sí? Sí. Él, ahí fue donde casi, por así decirlo, empezó él. Santiago Melián es Chago Melián, para sí, los que estén despistados. Sí, él empezó en tele, es verdad. Y muchas veces fue a participar con las hawaianas que estaban en el puerto. Participaron en gente joven también. ¿Y en Tajaraste se presenta gente joven? Sí, nosotros nos presentamos, yo me dio por inscribirme, y nos vienen a hacer vienen ellos a vernos, y justo un domingo de carnaval. Y claro, hacernos el casting. Y nos fuimos el domingo por la mañana, y bueno, bailamos una cosa ahí. Incluso me equivoqué. Estamos tan nerviosos que me equivoqué a mitad de esa, la tuve que parar. Y se lo dije, mire, lo siento, pues no... Dice, no se preocupe. Y cuando la sorpresa fue que a la semana nos indican que habíamos pasado la prueba. Y nos invitaron íbamos a Prado del Rey a hacer la prueba inicial. Y ahí había un jurado de músicos. Entre ellos, el presidente era García Morcillo, el de la Santa Cruz, con el cual adquirí mucha amistad de allí. Incluso la primera vez que él conoció esto fue una propuesta de Tajaraste al ayuntamiento, que le hicimos un homenaje en el Guimerá, y lo trajeron.
Después vino un par de veces más como jurado de la rondalla. Del certamen. Y bueno, y luego había el jurado oficial de entendido, y luego del público que iba al programa, cogían a 5 personas al azar y entonces al final votaban. Un jurado popular, vaya. Sí. Entonces votaban del 1 al 10. ¿Y cómo le fue finalmente en el concurso? Siempre estuvimos yendo 7 años. Madre mía. Además era una época fantástica, digamos, la prueba inicial, las semifinales y las finales. Las finales normalmente las hacían en diferentes lugares. Una vez fue en León, otra vez fue en Torremolinos, en Málaga, otra vez fue en Buñol, en Valencia, donde se hace la tomatina. Ah, sí. Sí, entonces siempre en los 7 años llegamos a la final. Y siempre segundo premio. El primer premio en Ceuta, la final ese año fue en Ceuta. Y bueno, en segundo, tercer premio, empatados con el grupo de Galicia. Siempre poniendo ahí el nombre Sí. de Canarias en lo más alto. Sí, ¿no? la verdad que era una gozada, además bien pagado. Sí, le venía muy bien a la asociación. Allí te pagan unas dietas, ahí comías ese día allí, pero el hotel y eso lo tenemos que pagar cada uno, pero vamos, lo pagamos nosotros, pero con el dinero que ellos nos daban. Ya. Y era una cantidad bastante cuantiosa. Me imagino, claro. Ahorramos mucho dinero. Y la verdad que... Porque el premio era dinero. Eran básicamente. 500.000 pesetas en aquella época, en el año 81. Eso cundía. Era dinero. Eso cundía, vamos. Y bueno. Vale, vamos avanzando en lo que de alguna manera sería la idiosincrasia de Tajaraste. Inevitablemente tenemos que detenernos en la cuestión de la vestimenta tradicional. ¿Qué figuras han supuesto un estímulo de mejora o de aprendizaje a lo largo de estos años en este aspecto, en la cuestión de la vestimenta? Bueno, nosotros desde el primer momento contábamos con Luis Dávila y era quien nos asesoraba, y luego como confeccionista teníamos a Manolo Acosta, ¿no? El sastre. El sastre, y además trabaja muy bien. Es muy pulcro en su... Sigue en activo, si no me equivoco, y está en... Sí, ya hace menos, pues tiene 90 años. Hombre, es que ya un señor... Y él ya tiene 2 o 3 costureras que si alguien va y le encarga algo, él corta el tejido, lo que sea, y luego las costureras pero hace menos. Hombre, evidentemente, el hombre tendrá pero que descansar. Fue durante toda la vida el que nos hacía siempre los trajes. Yo alguna vez creo que he estado en el local de ustedes y siempre recuerdo ver a don Manuel al fondo, por allí. Incluso él estuvo ahí un par de años con un taller que montó él allí. Enseñaba a gente a coser, gente que quería aprender a hacer trajes tradicionales, y se reunían ahí a lo mejor 15 señoras o incluso chicos también. Y claro, él aprovechaba también... cuando él estuvo en el programa ese Parranda Canarias, que todas las semanas tenía que llevar una pareja distinto, sí. Pues ahí los trajes los confeccionaba allí prácticamente, el costo de las telas, pero los trajes se hacían ahí gratuitamente porque entre todos allí él decía cómo era, cómo tal y así se hizo con una colección de vestimenta extraordinaria. Me imagino, a ese ritmo de costura, sí. Casi nada. ¿Y qué más fuentes podemos encontrar? Ya incluso yéndonos hacia atrás, por ejemplo, me viene a la mente fuentes primarias como que será Alfred Diston a lo mejor, ¿no? Sí, claro. En esa época a nosotros tuvimos una anécdota al principio, cuando estos trajes empezaron a salir, que sabes que la gente decía que si eran inventos, que si no sé qué. A mí, Segura Clavel, que era presidente del Cabildo, nos llamó. Dice, vengan por aquí porque tengo aquí una cosa muy interesante, una tesina de una chica que tiene un estudio de trajes de Pereira Pacheco. Y era el manuscrito de Pereira Pacheco completo. Entonces fuimos por ahí, vimos aquí, fue con Luis, mira tal. Y pudieron sacar. Y vimos aquellos trajes, pero todavía, cuando eso, Juan de la Cruz no había sacado nada con Majuel, por ejemplo, públicamente. Y vimos aquí y nos chocó tanto. Y Dios, mira cómo vestía la gente antes, ¿no? Y tú sabes que este hombre tenía incluso los hábitos que vestían las cofradías y el alcalde, y trajes de uno con el tricornio.
Hasta ese momento, digamos, lo que podíamos ver eran trajes típicos, no tradicionales. Sí, claro. Hasta esa época, en esa época lo que había era eso, los trajes de sección femenina. Recordemos y los alborotaba, que después aquello para... lo comercializó. Lo llegaron a comercializarse, sí. Recordemos que el traje típico, o los trajes típicos, son estos trajes creados recientemente, imbuidos dentro de los tipismos culturales y los nacionalismos, los que se hizo, digamos, un constructo exagerado con elementos tomados de la tradición, pero también con elementos creados de cero y diseñados, ¿no? Y sí, tenemos muchas veces cogían cada isla casi, ¿no? Faldas antiguas, por ejemplo, que existían, y esa falda, pues, la copiaban. Yeah. Y luego la mezclaban con un corpiño bordado, que a lo mejor no, en esa época no se bordaba. O sea que... O sí, o le ponían un sombrero mexicano y se quedaban tan anchos, ¿no? Esos son los trajes típicos que además para la gente outsider a la gente que ve el folclore desde fuera, son quizás los que más conocen. Pero luego tenemos otro tipo de traje, otro tipo de vestimenta. Los trajes tradicionales, que son los que vestía la gente en el siglo XIX y hasta finales del siglo XIX y al principio desde el siglo XX, ya que vino con la revolución industrial, ya vinieron otro tipo de telas y fue acabando con estos trajes antiguos, ¿no? El uso de estos trajes antiguos. Y esos son los que estamos ahora mismo valorizando, ¿no? Los grupos, para darlos a conocer y que afortunadamente no se han perdido. Y todas esas fuentes, digamos, son diferentes grabados, dibujos y demás de un montón de orígenes, ¿no? Ahí Juan de la Cruz y Luis Dávila pues han sido dos personas a los que tenemos que agradecer el resurgimiento de esa vestimenta, ¿no? Y conocer nuestra historia, porque... Pues sí, no, es muy interesante, la verdad. Además, corrígeme si me equivoco, porque además sé que tú controlas mucho esta historia. De alguna manera podríamos entender que tenemos muchos motivos para sacar pecho con este tema, ¿no? Porque te vas a otras regiones de España, partiendo de la base de que comparar evidentemente es odioso y no aporta nada, pero es verdad que en este caso, hombre, pues hay comunidades muy pobladas que te dan 2, 3 trajes y poco más, y sin embargo en Canarias tenemos una cantidad de trajes de comarca, de campesinos, hábitos, que es una riqueza muy grande, ¿no? Yo creo que también era el tipo de terrenos que tenemos aquí, que los pueblos estaban aislados unos de otros, no eran tan frecuentes la visita de unos a otros. Entonces cada uno conservaba sus tradiciones locales, ¿no? Y seguían evolucionando y cambiando de manera aislada. Un traje de Tacoronte, una mujer de Tacoronte totalmente diferente a una mujer de La Victoria, siendo hoy día municipios tan cercanos, pero en aquella época a lo mejor estaban separados por barrancos. Si eran 24 horas de trayecto mínimo, 30 horas, pues imagínate. Entonces, Diston lo decía, ¿no? Que en un lugar tan pequeño era muy grato contemplar la gran variedad de trajes que usaban los lugareños, ¿no? Quizás este razonamiento es extrapolable a la cuestión, por ejemplo, musical, en la que sí puedo hablar a lo mejor un pelín más, en el sentido de que efectivamente la partición del territorio... hablamos con Mari Carmen González, otra entrevista que tenemos por aquí que les invitamos a visitar, qué diferente era el estilo del canto en Valleguerra y en la Punta del Hidalgo, y están separados por 10 minutos de coche hoy por hoy, y sin embargo sí que son muy distintos, y efectivamente son totalmente distintos si nos vamos a la fuente. Y él dice, claro, es que el puntero está abierto al mar, el puntero tiene una vida más relajada, ¿no? Sin embargo la gente en Valleguerra pues estaba más orientada a la agricultura, la gente más recia, con a veces vidas un poco más duras, y ella hacía ese razonamiento. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que puede ir por ahí? Sí, yo creo que sí, que antiguamente, o hace 30, 40 años, los estilos de los solistas eran diferentes, depende del lugar que eran. Hoy día como que se ha masificado todo, ¿no? Está estandarizado también. Sí, ¿no? Bueno, la gente le echa la culpa a los sabandeños, pero no creo que la culpa la tengan los sabandeños. O sea, lo que pasa es que hoy día tienen más acceso a las grabaciones que hay y la gente copia. Claro. Entonces no es lo mismo que tú vivas una cosa desde pequeño
que lo aprendas porque lo estás oyendo. Yeah. Entonces lo imites. Y claro, Valle Guerra, Punta Hidalgo, Tejina, han sido lugares que han sabido conservar eso. La comarca noreste en Sí, general sí, sí. es potente. Igual que San Andrés. En San Andrés también han habido muy buenos solistas con sus estilos particulares, ¿no? Yo siempre he oído, cuando pensamos en folclore de Santa Cruz como tal, siempre pienso en San Andrés. Sí, 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 claro. Más que en la Rambla, la verdad, o en Santa Cruz, digamos, más Sí. del centro de Santa Cruz. Siempre pienso en San Andrés, Taganana. Sí, sí, incluso en las danzas, hay danzas de ahí, con estilos de San Andrés. Hay unas saltonas antiguas, las de Lita Franchi, que esas son de San Andrés y se bailan totalmente diferentes a las que puedes bailar en Santa Cruz en la Orotava. Muy curioso. Bueno, y directamente hay géneros como la berlina, Sí, sí. de San Andrés, la solemos nombrar así toponímicamente, porque aquí en Canarias somos muy de eso, pero bueno, nos viene de San Andrés y la recogemos en San Andrés, que tienen su propia berlina, y San Andrés, recordemos que es un barrio hoy por hoy un poquito más grande, pero que lleva siendo un pueblito Sí, sí. de pescadores toda su historia prácticamente. Sí, igual que el Escobanal, que es un sitio tan pequeñito en aquella época, que yo qué sé, 100 habitantes. Es un no sé, caserío, pero- un pequeño... Y sin embargo tenía una cultura folclórica, pero extraordinaria, ¿no? La danza Sí, del sí. trigo, sí, la verdad que sí. Es curioso cómo van quedando reductos y Colalto, otro, Sí, Colalto, otro, sí, sí, otro sí. ejemplo, ¿verdad? Ujú. Suelen ser como o peñones retirados o calitas aisladas. Sitios no contaminados en esa época. Sitios no contaminados, ¿no? La sociedad no entró mucho ahí a modificar las cosas. Sí. Nos consta que en el seno de diferentes agrupaciones folclóricas, como por ejemplo Tajaraste, por supuesto, coros y danzas de diferentes sitios, los majuelos que también están contemplados en este espacio, se ha producido trabajo etnográfico, es decir, se ha ido al campo, antes nombrabas tú a la gente de la sección femenina, se ha ido al campo a ver, estudiar, grabar, transcribir y en definitiva recoger manierismos, jeitos, cantos y demás, o danzas, para más tarde enseñarlas y exponerlas en el escenario. ¿Sabrías contarme algunos ejemplos que en el seno de la agrupación de la Asociación Cultural Tajaraste pues hayan sido observados, rescatados? Sí, bueno, ya yo me doy el valor de que la Jota Gomera se perdió y la rescatamos Tajaraste. Y fue por una casualidad. O sea, yo soy miembro de FACIDE y estuve 8 años en la Junta Directiva, entonces viajaba mucho a Madrid, donde se hacían las reuniones. Y un día fuimos a Televisión Española a ver los fondos etnográficos que habían allí. Y había de Canarias, de verlo de Canarias, y encuentro la Jota Gomera bailada por Lilia Ascanio y su grupo, una grabación inédita, pero que la hizo Televisión Española, pero nunca se emitió. Y ahí estaba perfecto el baile, ¿sabes? Y de ahí lo sacamos. Y pudieron sacarla. Sí, esa grabación después se hizo pública, porque cuando yo la vi, me dieron la copia, pero dice que no se podía publicar, porque era propiedad de Televisión Española, pero el fondo etnográfico, no sé qué rollo tenían ellos ahí, ¿no? Pero luego eso se abrió, y ahí puedes ver grabaciones de toda España. Y de ahí sacamos la Jota Gomera, nosotros la sacamos, hoy ya la tienen todos los grupos. Sí, bueno. ¿Por Ahora es como un... Porque ya como te digo un que es baile. un baile muy sencillo, prácticamente no tiene coreografía. Ya lo que tienes que darle el estilo al bailar, ¿no? Claro. Cada grupo quiere el estilo que... Su jeitito, ¿no? Si tuvieras que enumerar una serie de jeitos, vamos a seguir con esta palabra, que definan el estilo dancístico de Tajaraste, ¿qué jeitos serían? ¿Qué elementos consideras que hacen que el estilo de Tajaraste sea el estilo de Tajaraste? Que luego me consta que ha sido replicado por muchísima gente, ¿no? Y han influenciado mucho a su entorno. El estilo que yo aprendí en sesión femenina es el que he transmitido a Tajaraste. Y Tajaraste yo creo que se caracteriza porque le inculcamos a la gente que baile que lo viva, no que haga una cosa mecánica,
Porque hay grupos, por ejemplo, que lo ves tú, que parece que le dieron cuerda y hacen los pasos tal, pero entonces siempre, por ejemplo, cuando bailas una malagueña, es una danza amorosa, mira a la pareja, no estés bailando y mirando para los celajes, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que eso se transmite al público. Y luego, pues eso, o sea, no hacer demasiado movimientos. Algunos grupos se exageran cuando bailan, como mover las caderas, como darle demasiado juego al cuerpo cuando son bailes tradicionales, son bailes... Y de una época donde demasiados no movimientos... son salsa, ni son bachatas, entonces yo a mi grupo le quiero dar ese estilo, ¿no? Bailar con elegancia, sintiendo lo que estás haciendo, y yo creo que esa es lo que nos caracteriza, ¿no? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué están programando ahora mismo? A lo mejor en lo que queda de año, donde podemos verlos y oírlos. Nosotros llevamos programando ya desde el año pasado el tema de celebrar el aniversario. ¿Cumplen sin 42 ya. 42. Pero desde que cumplimos 40, nosotros celebramos el 10º, el 25, y ahora queríamos hacer el 40, haciendo un repaso por toda la historia del grupo, ¿no? Pero las veces anteriores lo hicimos en el auditorio, con unas condiciones que el auditorio nos dejaba el local, y las ganancias eso era por parte de ellos. Nosotros no tenemos solamente preocuparnos de ir y montar el espectáculo allí y ya está. Y lo hemos intentado ahora, pero de 2 años para acá hemos visitado políticos, pero no se está dando. No admiten el tema. Entonces nos piden 5.000 euros para hacer el espectáculo. ¿De dónde vamos a sacar nosotros 5.000 euros? No, ya, de luego. Es una reflexión que comparten otras personas que han hablado con nosotros. La de que el auditorio no parece ser en este momento un espacio excesivamente abierto para el seno del folclore. Pareciera que cuesta entrar ahí. Sí. Además, las otras veces lo hemos hecho incluso en la sala principal, ¿no? En la sinfónica. La sinfónica. Ahora incluso le hemos pedido la otra, la que cámara. Sí, la de acá. Pero los políticos nos han tratado bien. O sea, pero claro, a la hora de el administrador ha venido la negativa, ¿no? Entonces, si los políticos no tienen poder para decidir eso, pues no lo sé. No lo sé. O sea que estamos programando celebrar las 4 décadas a falta de cerrar un poco. Sí, incluso estamos ahora preparados para eso, estaríamos, pues teníamos un programa y teníamos montones de cosas ensayadas y todo, y de recuperar temas que hacíamos al principio. Hemos recuperado algunos y ahora los tenemos también en el programa, ¿no? En la programación. Mira, viajes no salen muchos, pero es muy difícil viajar. Cada vez más. Es muy difícil viajar. Esto lo hablábamos fuera de grabación, que antes se viajaba una barbaridad. Nosotros tuvimos años que hacer 6 viajes al año. Madre mía. Y de hecho, España no la hemos recorrido completo, menos Pamplona y La Rioja. Los demás regiones, lo todas. Que habrán viajado, para que cuando te pregunten cuánto viajaste te respondan con los que no he viajado. Exactamente. La Rioja y Pamplona. Un viaje a Puerto Rico, pagado por el gobierno americano. En Azores estuvieron también. En Azores, sí. Madeira. Portugal en varios lugares también. Incluso llegamos a hacer viajes de un mes. De todas las fines de semana en un sitio diferente. Empezamos en Santarém, Portugal. Después Badajoz, Jaén, Dos Hermanas y Cádiz. Se ha perdido un poco eso de los intercambios, ¿no? Eso de subvencionar por parte de 2 administraciones públicas que vaya un grupo hacia Madeira, por ejemplo, y luego un grupo de Madeira nos visite. Eso se ha ido... Sí, eso, Ustedes, por ejemplo, tienen el encuentro multicultural. El encuentro multicultural de Tajaraste, que llevan ya un chorro de años haciendo. ¿Cuánto llevan? Este año lo hicimos el 12. Ahora, el 12º, o sea, casi nada. Y ustedes han practicado ese intercambio, pero desde la administración parece que evolucionamos hacia que eso vaya desapareciendo, quizás. Hombre, con ese multicultural
se recuperó la casa de cartas, y tú lo sabes bien. Sí, me consta, porque además gente muy cercana estuvo... Después de 40 años creo que estuvo cerrado. Pues sí, una lástima, porque un pedazo de edificio histórico como es la casa de cartas que estuviera desaprovechado. Y justo ahí nosotros montamos actividades, exposiciones incluso, que al principio tuvimos que limpiar todo, sobre todo la parte baja, ¿no? Porque la parte alta eso no lo utilizamos nunca. Porque ya mucho tiempo cerrado y Pues las mira. palomas entraban y lo adesentamos y justo una visita del alcalde a uno de los actos nuestros, yo creo que ese fue el acicate de que el ayuntamiento se quedara con la jugada, con ¿no? la jugada. Hombre, lo que está claro es que es un acto de resiliencia y de aprovechamiento de los recursos. Es decir, mira, tenemos a Tajaraste, que no tiene dónde hacer esto. Este año están de brazos cruzados. Y tenemos aquí un edificio increíble, Sí, la verdad que era una totalmente desaprovechado. Pues ya está, pintado, ¿no? Sí, fue para nosotros los primeros multiculturales que hacemos, porque lo combinamos. Después ya una vez que ya se cerró para restaurar y tal, pues ya tuvimos que buscarnos otro sitio. Hemos hecho cosas en el Círculo de Amistad, otras en el museo donde están las momias. Ajá. Bueno, Antonio, estamos ya evidentemente llegando al final de la charla, porque yo estaría hablando contigo 27 horas, pero evidentemente tenemos que empaquetar un poco esto. Y la última pregunta que te hago, te la hacen nuestros espectadores y oyentes, de alguna manera. ¿Qué fuentes darías a consultar a un neófito que empiece hoy en su andadura en el baile tradicional? ¿Qué le dirías? Vete, mira esto, controla esto otro, para formar unos buenos cimientos en ese aprendizaje de la danza tradicional, y después seguimos hablando. Después ya empezamos a bailar un poco. Hombre, si son gente que no ha tenido experiencia, yo lo que les recomendaría, una escuela de folclore, que hay bastantes buenas aquí en la isla. Hay bastantes escuelas acreditadas. Y luego, pues, que se apoye en grupos con una carrera determinada, ¿no? Con un prestigio ya... Que tiren de hemeroteca, ¿no? Exactamente, que tiren de vídeo. exactamente. O sea, Del mismo Tajaraste, seguramente, ¿no? Sí, Tajaraste, Majuelos, hay muchos grupos en la isla que tienen su currículum y acreditado, ¿no? O sea, que pueden basarse en sus experiencias. Si tuvieras que escoger para este neófito inventado que nos hemos sacado de la manga, si tuvieras que escoger uno de estos dos consejos, ¿cuál le darías? ¿Le dirías diviértete o infórmate? Las dos cosas. No escogerías uno. No. No te mojas. Infórmate, por supuesto, pero diviértete también con lo que estás haciendo. Creo que se pueden combinar bien las dos cuestiones. Quizás mientras sigamos divirtiéndonos, no recuerdo quién fue el sabio que decía que en el folclore hay gente que está alimentando la llama y hay gente que está honrando las cenizas o algo así. No sé si te suena Sí. esta frase, es muy típica, ¿no? Entonces, quizás divertirse de alguna manera prende esa llama, ¿no? Le da de comer a las ascuas, mientras que informarse es más loar las cenizas de qué nos llega. Vale, esto es lo que tenemos. Y con esto habremos de tirar, ¿no? Pues nada, Antonio, ha sido Muchas un placer gracias. enorme tenerte aquí, la verdad. Hablo por mis compañeros también, que ha sido un placer muy grande escucharte, y espero que los espectadores y los oyentes estén también disfrutando este rato tantísimo como lo he disfrutado yo, esta edición del Mentidero de Etnografía Canaria. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en tu plataforma de audio favorita o en nuestra web etnografiacanaria.com. El Mentidero, un podcast producido por el equipo de Etnografía Canaria.